Yo me asusté, pero sentí que algo grave había acontecido. Mi madre seguía llorando y en un momento de valentía la tomé del brazo y le dije: «Mami, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?». En sollozos ella me respondió: «Tu tía Yolanda, mi hermana, acaba de perder por segunda vez a un hijo». Yo de esas cosas no entendía nada, pero de alguna manera percibí que para una madre perder a un hijo es lo peor que le puede suceder. Hijo mío, ¿qué será de mí cuando ya no estés? Imaginen tener que aceptar lo inaceptable y aún así darse una oportunidad de ser feliz. Yo era muy pequeña y solía estar al lado de mi madre mientras se peinaba, maquillaba y vestía. Una de esas mañanas llegó una carta a la casa. Le entregaron la carta a mi madre. Ella recibió esta carta, agarró un peine, abrió el sobre, sacó la carta, la empezó a leer y muy rápidamente un llanto desconsolado se apoderó de ella. Yo me asusté, pero sentí que algo grave había acontecido. Mi madre seguía llorando y en un momento de valentía la tomé del brazo y le dije: «Mami, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?». En sollozos ella me respondió: «Tu tía Yolanda, mi hermana, acaba de perder por segunda vez a un hijo». Yo de esas cosas no entendía nada, pero de alguna manera percibí que para una madre perder a un hijo es lo peor que le puede suceder. Y créanme que en ese momento me juré por lo más sagrado que eso a mí jamás me sucedería. 23 años después, tuve la dicha de conocer un gran amor, lo viví. Nos casamos en el sur de Francia, en algún lugar muy romántico. Y 2 años después, encomendamos a nuestro primer hijo. El embarazo se desarrolló normalmente, pero el parto fue largo, 16 horas de dolor. Y cuando me dieron de alta, nos regresamos como padres primerizos, llenos de ilusión, de amor y alegría, pero muy rápidamente nos dimos cuenta que algo no andaba bien. Su cuerpo se rigidizaba, tenía espasmos, no podía sostener su cabecita por sí solo. Algo no estaba bien. Pero muy aparte de eso, mi hijo era un niño tan lindo, tan hermoso, tenía sus bucles dorados y tenía esa sonrisa. Mi suegra me decía: «Yo nunca he visto una sonrisa más hermosa en un niño». Es verdad, cuando él sonreía, toda su carita se iluminaba. Y además teníamos una especie de complicidad muy especial entre los dos. Yo lograba despertarle las carcajadas más deliciosas del mundo. Y lo que más le gustaba es cuando lo agarraba y lo tiraba así encima de la cama. Él gritaba de la emoción y a pesar de que no podía hablar, me hacía entender muy bien que quería más. Había algo que me llamaba mucho la atención. Cada vez que yo le cambiaba el pañal a mi hijo, había una especie de color anaranjado y una especie de capa de cristales brillantes. Le comenté al pediatra, quien se puso a buscar noche y día para encontrar alguna pista de qué es lo que podría ser que estaba pasando con mi hijo. Y lo que encontró fue tan grave que prefirió venir a visitarme a la casa y reunirse conmigo personalmente. Nunca me voy a olvidar esa conversación. Entró a mi casa, se sentó y me dijo: «Señora Yolanda, su hijo sufre de una enfermedad genética llamada síndrome de Lesch-Nyhan, la cual usted le ha transmitido». Luego me dice: «Todos los varones que usted conciba en el futuro
pueden heredar la misma enfermedad. Y la locura es que yo estaba ya embarazada de mi segundo bebé y no tenía idea de eso. Y siguió hablando y me dijo, otro problema de esta enfermedad es que va a sufrir de ataques de automutilación, se va a autoinfligir daños a sí mismo. Es algo que usted no va a poder controlar, ni su hijo tampoco. En ese momento me recordé a la carta que había recibido mi madre y empecé a estar muy asustada y en mi cabeza yo decía, que me diga todo lo que quiera, que me diga todo, no quiero escuchar, pero por favor que no me vaya a decir que mi hijo va a morir. Y terminó explicándome, diciéndome, su hijo no tendrá una expectativa de vida muy larga. Y yo en ese momento pensé que me iba a morir, dije, no puede ser, me acaba de decir que mi hijo se va a morir. Y en mi desesperación, y aunque yo ya conocía la respuesta, le pregunté, pero doctor, ¿cuánto tiempo de vida le queda a mi hijo? Y con una voz afligida me respondió, eso nadie lo sabe. El síndrome de Lesch-Nayan es una enfermedad muy, muy rara. Hay varios problemas que aparecen con esa enfermedad. Uno de ellas es un exceso de ácido úrico que normalmente nosotros evacuamos naturalmente, pero se queda allá adentro. Entonces, estamos obligados de tomar un medicamento a vida para evitar que nos dé la enfermedad de la gota. Otro problema es esa discapacidad física, pero también un cierto retraso mental que se manifiesta. Pero lo más feo son esos ataques de automutilación que no se entiende porque el niño empieza a morderse los labios, empieza a morderse la lengua, se empieza a morder las manos y en ciertas ocasiones hasta se quieren sacar los ojos. Sí, suena raro, pero esa es una realidad. Y lo más triste es que efectivamente, estadísticamente viven hasta 9, 12 años y luego fallecen. Desde muy temprana edad, el padre de mi hijo y yo tuvimos que hacer frente a muchos golpes durante toda la enfermedad y la vida de mi hijo. Lo primero era tener que asumir y aceptar que nuestro hijo nunca sería normal. Teníamos que vivir con esa muerte rondando en nuestras vidas, no sabiendo cuándo nos iba a llegar una llamada. Y además, asumir y enfrentar esos daños colaterales de la enfermedad que se nos venían encima como un tsunami destructor y no sabíamos qué hacer con eso. Luego tuve que empezar un segundo embarazo con la incertidumbre más grande, no saber, ¿es un niño, es una niña? ¿Tendrá la misma enfermedad? ¿Lo perderé a él también? Tuve que esperar 3 meses para poder hacer exámenes con el riesgo de eventualmente perderlo. Y tuve que esperar hasta el 4.º mes de embarazo para que gracias a Dios me llegó la noticia de que era un niño saludable y yo podía tener la esperanza de tener un niño normal. Pero los golpes siguieron viniendo y una vez mi hijo se puso a llorar, mi pequeño, y vi que estaba ya sangrando muy adentro en su boca. Inmediatamente le llamé al médico y le dije, ¿qué hago ahora? Y me dijo, señora, ahora va a tener que sacarle todos los dientes a su hijo y darle calmantes para evitar daños adicionales. Para mí eso era impensable, yo creo que me tomó como 3 meses para recuperarme de eso y traté de buscar otras soluciones y todas esas noches de insomnio cuando él gritaba que eran terribles porque empezó a morderse obviamente, tanto así que se mordió el dedo tan fuerte que se le empezó a caer la uña. Yo le puse un guante de horno con una cinta autoadhesiva alrededor del guante y una noche gritando fuerte fui corriendo y toda su camita estaba llena de sangre porque se había vuelto a morder encima de la uñita que se había caído. Y, o sea, ya había llegado un momento donde esto era demasiado y allí fue donde tuvimos que separarnos físicamente porque nosotros ya no podíamos, estábamos demasiado cansados. Mi hijo ya tenía 7 años, era un muchacho fuerte y necesitábamos ayuda física. Pero luego apareció la depresión del papá, tanto así que tuve que internarlo 2 veces en una clínica psiquiátrica para calmar sus intentos de suicidio. Luego, obviamente,
llegó la crisis económica, perdió su trabajo y con ello inevitablemente nos llevó al divorcio. Nos tuvimos que separar por una crisis matrimonial. Y al final de todo eso, a los 9 años, llegó esa llamada que yo había tanto temido para avisarme que mi hijo había fallecido. Yo quisiera contarles mucho, mucho más sobre esta historia, pero hay algo en particular que quisiera comentarles. Mientras yo escribía mi libro, lo redactaba, y mientras yo sobre todo preparaba esta ponencia para hablar aquí delante de ustedes, muchas palabras surgieron en mí, muchas. Una de entre ellas tenía yo claro, yo ya no era la misma.